Señores, estamos de regreso con El Consumidor. Seguimos hablando con la ingeniera Olga Pérez sobre este tema tan interesante que son una buena alimentación para el tema del estrés. Pero antes de irnos a la pausa, y no hemos hablado todavía de alimentos, Olga, le hacía la pregunta de ese pensamiento, esos pensamientos que nos llegan, que nos agobian, que nos abordan, que nos dan estrés, de situaciones futuras o situaciones que estamos viviendo. ¿Cómo podemos nosotros controlarlos para estar más tranquilos y afrontar la situación? Porque hay que afrontarla de alguna forma u otra en el futuro cercano. Sí, hay unas técnicas muy interesantes que nos pueden ayudar. Primero, entender que la mente comienza a hacer una película siempre. Nuestra mente está llena de pensamientos y esos pensamientos nos traen películas. Entonces, vamos haciendo como una película de terror, como es que va a pasar y que por qué yo le dije aquello y por qué no le dije aquello. Siempre vamos como cuestionándonos y creándonos esa película en la cabeza. Entonces, hay que hacerse consciente de eso y venir al momento presente y hacer como ciertas preguntas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, eso está dentro de mi influencia. ¿Yo puedo realmente influir sobre esa situación o depende de otra persona, de algo externo? Como decía Stephen Covey, realmente no es preocuparse, es ocuparse. ¿Está eso dentro de las posibilidades de que yo pueda resolverlo? Eso es una pregunta. Sí. Otra pregunta es, ¿son mis expectativas de la situación lo que me están generando la ansiedad? ¿Qué yo espero de esa situación? ¿Yo me estoy haciendo unas expectativas que la otra persona no puede cumplir, por ejemplo? Sí. O si son problemas de pareja, hay muchas situaciones que se pueden dar que nos pueden estresar. ¿Qué yo estoy haciendo para buscar ayuda, para leer, para aprender? Hay otras personas que han sobrepasado esa situación, que han hecho. Si es un tema financiero, hay una forma de que yo pueda mejorar mis finanzas, aprender de gente que lo ha hecho, buscar otras alternativas. O sea, es más el tema de ocuparse en vez de preocuparse. Ocuparse en vez de preocuparse. Y buscar técnicas, como dije ahorita, que nos permitan relajarnos. Sí. Una de ellas muy efectiva es la aromaterapia, que yo la utilizo constantemente. Si tenemos un trabajo estresante, por ejemplo, ponemos un difusor a nuestro lado con un aroma relajante como lavanda, bergamota, mandarina a nuestro lado. Y esos aceites nos ayudan a relajarnos porque tienen unas esencias de la vitamina de la planta, ¿no? Medicinal, que nos ayuda. Una música relajante, o sea, ver cómo en mi ambiente y mi entorno lo puedo hacer más relajante para poder enfrentar. Y está comprobado, por ejemplo, que la meditación, antes de comenzar el día, y la oración, nos ponen en un estado de vibración, las ondas cerebrales, que de una manera más elevada y nos permite enfrentar las situaciones en el día a día que se nos presentan de una manera más ecuánime. Sí. No es lo mismo que yo comience mi día acelerado, me levanto, acelerado, ¿qué es esto? ¿Qué esto? Que yo me tome mis 5 o 10 minutos por la mañana para entrar en silencio, para relajarse. Tú enfrentas el día de otra manera completamente diferente. Sí. Entonces son cosas que la gente debe entender. Porque el hecho no es que se te olvide el problema, el hecho es que tú tengas la paz para poder enfrentarlo. Yo creo que con estrés es mucho más complicado, además te afecta tu organismo. Vamos a hablar entonces de alimentación. ¿Qué alimentos, qué comidas existen que puedan ayudar para controlar el estrés? Primero decía ahorita que el cuerpo tiene sus mecanismos naturales de relajarse, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que, la alimentación que tengamos tiene que ayudar en ese proceso de sanación, de relajación y de balance. Hay que comenzar primero diciendo que, como ahorita decíamos, que son toxinas, las toxinas son del estrés, las hormonas del estrés generan toxinas. Por lo tanto, si tenemos una alimentación que me da mucho toxinas, tóxica, una alimentación con alimentos procesados, con azúcar, con harinas, con colorantes, preservantes y todos los químicos de los alimentos procesados, estamos inyectando más toxinas al cuerpo, por lo tanto, debilitando aún más la capacidad del cuerpo de manejar el estrés y desintoxicarse. Entonces, lo primero es eliminar todo ese tipo de cosas. Otra cosa, los estimulantes como la cafeína, los cigarrillos y ese tipo de cosas que también disminuyen mi capacidad de responder. Me sobreestimulan como la cafeína y muchas veces se me dificulta más enfrentar el estrés. Por ejemplo, hablábamos ahorita fuera del aire de estas bebidas energéticas que se venden a diario, los semáforos se venden
sin ningún tipo de control, vamos a poner de esa forma, aunque no sé si necesitan ser controladas, pero se venden, ¿no? Y la venden hasta menores de edad, que hablamos que se supone que no deberían ser. Pero estas bebidas que buscan esto, dar energía, venden el tema de ser, que te dan alas, que te dan fuerza, que te dan todo. ¿Realmente qué pueden hacer en ti ese tipo de...? Si vemos la composición química de esas sustancias, tienen un alto contenido de cafeína y de otras sustancias como la guaraná, la efedrina, son sustancias altamente excitantes, alteran el sistema nervioso y por lo tanto tú tienes la sensación de que te energizan. Y cuando tú haces una mezcla, por ejemplo, de esa sustancia con alcohol, la gente tiene la capacidad de aguantar más en la noche y de beber más. Por lo tanto, mi capacidad natural del cuerpo de protegerse ante el alcohol y beber una cantidad que me permita manejarla, la estoy omitiendo, sí, y estoy bypaseando eso y bebiendo alta cantidad de alcohol que mi cuerpo no tiene la capacidad de manejar. Sí. ¿Qué ocasiona eso? Daño al hígado, daño a los riñones, daño a todo el sistema que nos permite botar la toxina, alteración al sistema nervioso, insomnio, problema de ansiedad, sí, problema de depresión puede, sí, ocasionar. Sí. O sea, son sustancias que realmente a una dosis tan alta que el cuerpo se le dificulta manejarlo. Muy peligroso la mezcla de eso con alcohol, sí, muy peligroso el consumo frecuente de esas bebidas. Bueno, hay personas que han tenido complicaciones de salud por esta... Porque, por ejemplo, si tienen problemas cardíacos, correcto, y esto puede ser que se acelere el proceso. Hepatitis fallos hepáticos también. Entonces, volviendo al tema de la alimentación, entonces, un poco deduciendo lo que decías, la parte de la alimentación de productos que no sean muy procesados, entonces eso incluye las frutas, incluye los vegetales, correcto, ¿no? ¿Qué se recomienda? Una dieta basada en planta, en un porcentaje, por lo menos un 70% basado en planta. ¿Qué significa eso? Que venga de los granos, las legumbres, las frutas, los vegetales, todo lo que son alimentos que vengan de las plantas, porque me permiten tener los antioxidantes, las vitaminas para poder enfrentar el estrés. Cuando tenemos un estrés fuerte, lo primero que se sobreconsume son las vitaminas del complejo B, porque son las vitaminas que inciden directamente en el sistema nervioso. Por lo tanto, uno ve frecuentemente que las personas que están sometidas a altos niveles de estrés diariamente tienen deficiencia en vitaminas del complejo B, como el B6, como el B12 y como la vitamina C, porque el cuerpo la utiliza para combatir el daño oxidativo que se produce con el estrés. Sí. Entonces, alimentos ricos en eso son muy importantes. Como son todos los vegetales de hojas verdes, todas las lechugas, todas las espinacas, las acelgas, todos los vegetales. También los alimentos que tengan L-triptófano, que es el precursor. ¿Qué es eso, el triptófano? Es el precursor que me permite producir en el cuerpo la serotonina, okay, y la melatonina, que me permiten relajarme y ir a dormir, la melatonina para dormir. Sí. Uno de los problemas del estrés es el problema del sueño, que se altera y da insomnio. ¿Cuáles son esos alimentos? Por ejemplo, los huevos, el yogur, los garbanzos, el maní, los quesos, o sea, en moderación, siempre los lácteos, sí, son alimentos que tienen el pavo, por ejemplo, tienen el triptófano y me permiten generar esas hormonas de relajación y del sueño. Los tés y las infusiones, por ejemplo, la gente que le gusta el té de tilo, el té de manzanilla, ¿eso también podría sí entrar dentro del proceso? ¿Sí? En la herbología hay muchas hierbas que me permiten la relajación, el ashwagandha, la hierba San Juan, la valeriana, el té de tilo, la manzanilla, teniendo en cuenta de que nunca se debe beber permanentemente ningún tipo de té, ninguna sustancia, ni alimento tampoco, sí, que eso es algo importante. Yo he visto personas... O sea, gente que toma café todos los días. Sí. En moderación, el café, una taza no te va a hacer nada, pero 3, 4, 5 tazas ya realmente sí ocasiona problemas. Igual sería eso lo mismo con un té. Igual. Por ejemplo, hay gente que bebe manzanilla diariamente para poder dormir. Llega un punto que la manzanilla tiene el efecto contrario, entonces me da insomnio. Fíjate que antes la gente de los campos de aquí se moría mucho del hígado. Y estuve conversando con un médico y estuvimos conversando que las personas de los campos solían coger todas las hojas que encontraban en el patio, sí, y preparar los té, sí, y todos los días beberse todo esos té de hojas. Pero ¿qué pasa? Tú no debes beber todo eso té todos los días.
todos los días el mismo té. Sí. Tú podrías alternar un día uno de manzanilla, un día uno de tilo y eso, sí. Pero el hígado al final tiene que desintoxicar y procesar todo lo que comemos. ¿Hay que tomar mucha agua, ingeniera? Sí, el agua, la hidratación es importante, sobre todo en un país caluroso como este. El problema es que estamos bebiendo agua sin minerales y también tenemos que tener en cuenta que el agua sin minerales nos desmineraliza el cuerpo más, o sea, nos deshidrata más. Entonces siempre es bueno tratar de beber agua con minerales o si no, añadirle alguno, por ejemplo, el zumo de limón con un poquito de sal del Himalaya, por ejemplo, y un poquito de bicarbonato de soda para hacer un suero natural de hidratación que nos permite hidratarnos. Pero sí, la hidratación es muy importante. O sea, agua con un poco de un limón, bicarbonato y sal del Himalaya. Ah, ok. Que es un suerito de hidratación que me da electrolitos, me da minerales para poder hidratar el cuerpo. Interesante, de verdad que ingeniera, agradecemos muchísimo el hecho de que siempre esté presta a venir al programa y hacernos estas recomendaciones tan importantes. De verdad que el tiempo se nos fue, ojalá que podamos regresar prontamente para poder seguir hablando sobre este tema, porque yo sé que mucha gente lo necesita y necesita reconocer los mecanismos para poder sobrellevar el estrés diario que todos tenemos de alguna forma u otra. Un gran placer tener en el programa. Gracias. Señores, gracias a ustedes por su atención. Yo voy a recomendar, hay una película. Se llama About Time, o sería la traducción acerca del tiempo. Es una película que trata acerca de una persona, bueno, no le voy a contar, pero en general, hay un mensaje en esa película que quiero que todos se lleven, que dice, piensa o analiza qué sería de tu vida si tú supieras que todos los problemas que tú vas a afrontar los vas a solucionar. ¿Cómo tú vivirías tu vida? Analice eso. Si tú supieras que todos los problemas que tú vas a afrontar en tu vida, tú los vas a solucionar, o se van a solucionar de alguna forma u otra, ¿cómo tú vivirías tu vida? Y así yo creo, ese mensaje me llegó a mí y yo creo que es la forma que debemos verlo. Siempre hay solución para todo. Lo único que hay que enfocarse y no tener estrés. Señores, cuídense mucho, pasen un resto del día. Bye bye.